A continuación tenemos una gran invitada en este programa. La vamos a invitar a esto que hemos denominado cuerpo y mente. Cuerpo y mente. Y el día de hoy está con nosotros la experta psicoterapeuta ericksoniana Gina Uribe. Está con nosotros justamente para platicarnos sobre las terapias presenciales o en línea, cómo funcionan en toda esta sección. Gina Uribe. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están en el estudio? Bien, bien, felices, soñados, ya sabes, bien ambientados acá para el mes del niño, como tiene que ser. Y muy felices de tenerte acá, por supuesto, una vez más. Pues yo contentísima también de estar con ustedes. Mi queridísima Gina, vamos a platicar sobre un tema. Más ahorita, por ejemplo, las clases. Hablamos de clases online y mucha gente dice no sirve. ¿Qué pasa con las terapias que una persona puede llegar a tomar? Porque incluso hay situaciones donde hay personas que no quieren ni salir de casa y pueden utilizar terapias en línea, pero también, por supuesto, presenciales. Claro, por supuesto. Pues bien, o sea, la pandemia evidentemente hizo que terapeutas, profesores, etcétera, nos tuviéramos que ver qué teníamos que hacer para poder seguir trabajando, para poder seguir atendiendo a la gente, y es que surgen las terapias en línea. Fíjense que cuando surgen, yo personalmente como terapeuta dije, no, eso no va a servir, a mí no me va a gustar, además pues yo trabajo con hipnosis, ¿no? Y dije, ¿cómo va a funcionar todo eso? Sin embargo, hoy, 2 años después de todo esto, sí les puedo decir que por supuesto que hay ventajas y desventajas en ambas, pero que las terapias en línea nos han permitido pues llegar a muchas casas en donde tienen toda la razón, hay gente que sigue sin salir de casa, hay personas que ni siquiera por la pandemia, que por alguna enfermedad o alguna situación de salud no pueden salir porque queda lejos, ¿no? Gente que vive de repente en poblados, en ciudades, que quieren tomar cierto tipo de terapias y que no pueden acceder a ellas. Bueno, pues evidentemente las terapias online han permitido que lleguemos a todos ellos y que la ayuda siga llegando. Me encanta. Sí, evitar el desplazamiento termina siendo algo que bueno, ayuda muchísimo, ¿no? Y evitar, por supuesto, romper este tipo de tratamientos que te van ayudando a desarrollarte internamente, ¿no? No hay que detenerlos, menos por una pandemia. Menos por una pandemia. ¿Qué otras ventajas tenemos acá en la terapia online, querida Gina? Bien, estamos hablando, por ejemplo, de gente que no se puede movilizar fácilmente, pero también quiero decirles que una de las ventajas es para gente que trabaja, que de repente viaja mucho, que de repente no tiene un horario exacto de salida y demás, sirve muchísimo, porque antes de dar la posibilidad de terapia online era muy común que hubiera personas que te dijeran, no, sabes que no te voy a poder ver, no, es que tal vez tengo que viajar, no, es que pues generalmente mi hora de salida es a las 5 de la tarde, pero puedo salir 6, 7 de la noche. Entonces, las terapias online también han permitido que podamos tener ese acceso en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar hay personas, de hecho, fíjense, les puedo compartir que una de las ventajas que yo tuve también como terapeuta es, pues gracias a esto, empezar a dar terapia en otros países, ¿no? A personas que hablan español, pero que de repente el poder tener una terapia en países como Inglaterra, sí, Estados Unidos, España, Francia, Colombia, Chile, o sea, estoy hablando de países en donde tengo pacientes que muchos de ellos sí son de habla hispana y que otros muchos son mexicanos o latinos que viven en esos países, que me dicen, Gina, una terapia psicológica pues nos puede salir en 200, 300, 400 dólares. Entonces ellos lo siguen pagando en pesos mexicanos, que finalmente siempre va a ser una ventaja ahí por el cambio de moneda, y que ellos pueden seguir pagando sus terapias sin importar si están viajando o si viven en otro lugar, y que además sigue siendo una terapia de calidad. Entonces estas ventajas son en verdad reales y funcionan, y la hipnosis sigue funcionando también cuando trabajamos en línea. Justamente es lo que te quería preguntar, mi Gina. En teoría, en geográfico, en físico, sí nos puede funcionar estar en una distancia y tomar algún tipo de psicoterapia. Pero, ¿cuáles serían los perfiles? ¿Cuáles serían las personas más aptas para poderlo hacer online o presencial? ¿Y a quiénes de plano recomendarías si tenemos que vernos aquí? Bueno, evidentemente lo que estamos trabajando. Si estamos trabajando, por ejemplo, alguna fobia a salir de casa y demás, yo sí recomiendo que tal vez la primera sesión en lo que van agarrando confianza lo hagamos online, pero que el llegar a la terapia sea algo bueno, porque además cuando ya hay problemas de socialización, que con la pandemia muchísimas personas incluso se les agudizó eso, no socializar, no salir, que están teniendo muchísima ansiedad, este tipo de crisis, o justo
por no salir de casa, por no tener socialización con otros, evidentemente ahí lo más recomendable es que salgan de casa. Yo siempre les digo, si están en Puebla y si además les es fácil llegar a consulta, lleguen, porque evidentemente desde el recibir a la persona, desde el poder tocar, desde dar, bueno, la mano no se puede tocar tampoco, pero al menos ver a los ojos, tener ese contacto visual, nos permite muchísimo, o sea, ya hay conexión con la persona. Cuando no se puede por este tema que decimos de la distancia, de que no tenemos cómo llegar, etcétera, bueno, evidentemente nos vamos en línea y es una ventaja que podemos seguir teniendo. Pero también cuando trabajo yo con chiquitos, con adolescentes o con niños, yo sí veo que es bien importante que a medida de lo posible trabajemos presencial. Y eso les voy a decir por qué, porque cuando yo trabajo con niños, trabajo mucho con materiales. Entonces, sí, cuando he tenido la necesidad o cuando la pandemia estuvo súper fuerte de trabajar en línea, pues les pides que tengan materiales, colores, plastilinas y cosas, y a medida de lo posible vas trabajando a través de la cámara. Pero no hay como hacer ese trabajo, pues, kinestésico, o sea, de tocar, porque además nos permite observar muchísimas cosas que están pasando en el entorno, y la cámara, evidentemente, pues, nos limita muchísimo la visión de lo que está ocurriendo. Sí. También doy terapia en línea, por ejemplo, a parejas o a familias, pero este tipo de terapias, a medida de lo posible, si es probable, es mucho mejor que ocurra físicamente, porque, insisto, hay mucho tema del lenguaje corporal, del contexto en la familia, desde cómo se mueven, cómo se miran, que eso a veces la cámara nos limita un poquito y nos lo permite mucho mejor cuando estamos presencialmente. Y es que ese justamente ha sido valor, ¿no? el tema con la telemedicina. O sea, que mucha gente no se ha atrevido, ¿sabes?, a como a dar el paso al 100 y confiar al 100. ¿Cuántas plataformas digitales no existen hoy por hoy que brindan este servicio? Y que la gente, pues nada como el, ¿sabes?, lo presencial, Sí, sentirlo, muy vibrarlo. acostumbrados. Sí, claro. Pero en base a todo lo que tú acabas de comentar, y ojo, y muy importante, en base a tu experiencia, ¿sí consideras que la eficiencia de la terapia es exactamente igual? Sí, la verdad es que sí. Va a depender mucho de la personalidad, va a depender mucho de la persona, pero al menos, digamos, de lo que viene siendo la terapia, el trabajo, el ser estructurado, el poder ayudar de acuerdo a la estrategia que necesita cada persona, sí funciona. Y de hecho, por ejemplo, yo que trabajo con trances hipnóticos, sí les pido, o sea, sí les hago ahí lineamientos en donde pues estén en un espacio que no haya tanto ruido, porque de repente es curioso, hay personas que toman la terapia hasta dentro del coche, porque me dicen, es que Gina, dentro de mi casa está lleno de gente que me está escuchando, ¿no? Están mis hijos haciendo tarea, está la televisión, está mi marido, y justo lo que quiero hablar es de mi marido, por ejemplo, ¿no? Entonces se bajan al coche a tomar la terapia. Entonces sí les pido pues que haya un espacio en donde sea seguro, y yo cuando me refiero a un espacio seguro hablo de que sea un espacio donde puedan hablar, donde se sientan a gusto, en donde puedan ahora sí que hablar desde el fondo de su corazón de lo que les está ocurriendo, que tengan una buena conexión a internet y que la cámara me permita verlos. De hecho, hay mucha gente que utiliza ya sabes, el dispositivo que lo está moviendo, y cuando hacemos trances sí les pido que lo pongan en un lugar que me permita ver al menos de la cintura para arriba lo que está ocurriendo, porque además hay muchísimos símbolos en cuestión del movimiento de ojos y demás que a mí me permitan ver cómo va el trance. Y bueno, si cuidamos estas cosas, que además yo paso estos puntos antes de iniciar la terapia, claro que funciona. Luego hay personas pues que sí, me ha pasado que pasa por ahí el hijo corriendo, que son 5 gritos, que no tienen una buena conexión a internet, y por supuesto que ahí yo les digo, bueno, hoy no vamos a trabajar con hipnosis, porque además no me puedo permitir empezar un ejercicio que tal vez va a durar de 5 a 8 minutos, 10 minutos, y que de repente se corte la conexión, ¿no? Porque ¿cómo le hago ahí como para decirle, oye, ya estamos terminando, o lo que sea? Entonces, sí hay puntitos que hay que cuidar, pero cuidándolos funciona, y funciona muy bien. O sea que sí, la respuesta sería sí. Muy bien. Fíjate nada más. También me ha nacido mucho la duda sobre este tipo de hipnosis, mi querida Gina. Cuando es en pareja, si una pareja quisiera tratar este tema, ¿la hipnosis es juntos? ¿Los separas? Sería la misma pregunta para hacerlo en cuestión online. ¿Recomendarías que la pareja esté sentada lado a lado, o mejor, a ver, cada quien agarra su teléfono, se van a cámaras diferentes, casas diferentes, no estén juntos? ¿Cómo lo recomiendas para parejas? Esto puede ser estratégico, Ale, porque depende de lo que quieran trabajar.
En la primera terapia, cuando yo trabajo con parejas, ¿no? La primera sesión siempre es muy, muy importante porque me va a poder establecer cuáles son los objetivos de terapia. Fíjate que en cuestión de pareja, y creo que en unas semanas vamos a hablar de terapia de pareja, es muy común que lleguen y mucha gente dice, es que están terminando o están en medio de una crisis, una separación, tomen terapia. Pero la verdad es que la terapia no solamente es para que la pareja siga junta. A veces la terapia les ayuda para definir los objetivos y observar si tienen las capacidades para continuar juntos como pareja o si mejor le dan un buen cierre a la pareja. Entonces, la primera sesión va a ser muy especial porque me va a permitir a mí establecer objetivos. Y hay veces que los objetivos de la pareja son completamente diferentes los de una persona y los de otra. Entonces aquí ya se puede hacer la recomendación de trabajar por separado. Hay muchas veces que de repente un miembro de la pareja viene con mucho reclamo, ¿sabes? Con mucha discusión. Entonces, para poder establecer objetivos y abrir un ambiente saludable hacia la comunicación, porque recordemos que comunicar no significa decirnos todo y tomarlo de la mejor manera. Significa a veces decirnos cosas que no queremos escuchar, que no estamos listos para escuchar, pero que tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, dependiendo de lo que se trabaje en la pareja, es como se decide si la siguiente sesión va a ser por separado. Se puede hacer la recomendación incluso de que cada quien tenga su propio terapeuta. Y ahí ya se puede hacer estratégicamente, bueno, cada uno en un cuarto diferente, porque también tenemos que trabajar alguna situación específica. Entonces, la verdad es que ya como terapeuta, los terapeutas tenemos que ser muy creativos, porque en la creatividad va a ser el cómo tú llevas la terapia y en cómo haces estas separaciones de cada quien en su cuarto, pero no lo haces nada más para que sí, lo haces con una finalidad y poder llevar a cabo la terapia. Muy bien. Querida Gina, te mandamos un abrazo con todo el cariño del mundo. Mil gracias por habernos acompañado. Y ahí estuvo pues una serie de tips y de consejos para que la gente se termine de animar. No hay excusa. Sí. Funciona exactamente igual, así que pues éntrenle, háganlo. Es justo y necesario. Lo van a agradecer además, tomar terapia. Lo van a agradecer mucho. Mi queridísima Gina, te mandamos un abrazo y un beso enorme. Igualmente, besos a los dos. Chao. Adiós. Hasta la próxima.